Hola, muy buenos días a todos. Os estáis uniendo a la jornada que organiza APA Renovables sobre financiación del autoconsumo, alternativas y soluciones. Un tema, la verdad es que muy candente, que en estos momentos tan complicados pues nos viene bien saber las distintas soluciones que hay. Y bueno, pues en unos segundos empezaré ya, pero mientras tanto, pues bienvenidos los que os estáis uniendo. Ya hay como 129 participantes que se están uniendo. Y nada, pues cuestión de 10 segundos, dejo ya de compartir la pantalla donde nos veis a todos y empezamos ya. Vamos a ver, ya, ahora mismo. Pues nada, tenemos ya 135 participantes, son las 11 y un minuto y empezamos ya. Una vez más, bienvenidos a todos. Vamos a hablar sobre financiación del autoconsumo, alternativas y soluciones. La verdad es que, bueno, vamos a comentar un tema sobre cómo financiar las instalaciones fotovoltaicas, que realmente es un aspecto muy, muy importante en cualquier proyecto y más aún, desgraciadamente, en estos tiempos de crisis económica que nos va a tocar vivir una vez pasada la crisis sanitaria. Entonces, claro, estamos percibiendo que al final la gente pues, le da un poco de repelús hacer un desembolso de la tesorería que puede tener cada uno. Entonces, aquí tenemos la suerte de tener a dos ponentes maravillosos que tienen una gran experiencia en estos temas, que nos van a dar muchas soluciones para que esto no ocurra y podamos invertir en instalaciones de autoconsumo. Tenemos a Luis Navarro y a Manuel, que nos contarán las alternativas. Tanto Luis como Manuel llevan muchísimos años en el sector de las energías renovables, nos conocemos de hace muchos años, unos luchadores, han hecho instalaciones y las han desarrollado y más brutales, ya os comentarán y las soluciones que dan en temas de financiación. Antes de nada, quería comentaros varias cosas en relación con la logística. Tanto toda la ponencia, todo el webinar se va a grabar y se enviará un correo a lo mejor en un par de días con la grabación y las presentaciones tanto de Luis como de Manuel. Si queréis presentaros, nos encantará saber desde dónde os unís y quiénes sois en la casilla de chatear. Ahí en ese cajón, estupendo. Y por otro lado, comentaros también en la cajetilla de preguntas y respuestas, ahí por favor, hacernos las preguntas, porque después de la presentación que hagan Luis y Manuel, vamos a dejar un buen tiempo para debate, para responder a las preguntas que hagáis, todas las dudas y realmente eso es lo que a vosotros os interesará. También comentaros que por parte de APA, como sabéis, estamos haciendo bastantes ciclos de webinars. Los siguientes que podéis participar también están en la página web, que es www.apa.es. En la parte de comunicación, ahí tenéis los webinars que vamos a hacer. El siguiente es el 9 de junio, que vamos a hablar de optimización de la LCOE fotovoltaica, nuevas tecnologías, en la que estarán Huawei y Vector 4, donde nos hablarán ya de plantas un poquito más grandes y bueno, pues ver que cada cosa que se hace pues realmente hace que la LCOE se mejore de una manera muy importante. Y el 11 de junio tendremos otro webinar a las 6 de la tarde, donde hablaremos del papel del sector eléctrico en la recuperación económica, donde tendremos a Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica, y a Ángeles Santamaría, que es la CEO de Iberdrola España. Bueno, yo sin enrollarme más, os voy a presentar a Luis y a Manuel, que como veréis son grandes expertos en el sector, muy conocedores de cualquier tema de autoconsumo. Luis Navarro es gerente de la empresa Cubierta Solar, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y además es ingeniero de organización industrial por la Universidad Europea. También está certificado por la Universidad de Nueva York. Ha realizado varios programas sobre dirección y gobierno de empresas familiares y desarrollo de directivos PDP en diversas escuelas de negocios como la IE Business School y la IES Business School de la Universidad de Navarra. Por otro lado, Manuel de Castro
que tiene más de 15 años de experiencia en el sector renovable, es cofundador y socio director general de OpenG. Previo a OpenG ha cofundado distintas compañías relacionadas siempre con las energías renovables y durante más de 12 años ha liderado la promoción y venta de grandes parques solares de más de 500 megavatios pico en España y LATAM, Latinoamérica. Entre ellas, la segunda planta más grande de LATAM y la primera también de planta fotovoltaica de Repsol con 264 megavatios en Extremadura. Ha cofundado y liderado durante más de 2 años una compañía mexicana de generación y autoconsumo y PPAs enfocados al mercado residencial y comercial. Como veréis, nos van a dar distintas soluciones. Espero que disfrutéis y, por favor, preguntad. Porque tenemos que aprovechar que estén estos dos grandes sabios para preguntarles todas las dudas que os puedan surgir. Pues nada, ya tenemos 210 participantes y vamos a dar paso a Luis. Luis, cuando quieras, compártenos la pantalla y damos paso a tu presentación. Gracias, Muchísimas Lucía. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Soy Luis Navarro, de la empresa Cubierta Solar. En la empresa Cubierta Solar pues nacimos hace unos 12 años, 12-13 años, y ya nacimos sobre cubierta. Nosotros, desde que se fundó la empresa, nos especializamos en cubiertas solares fotovoltaicas sobre naves industriales. Nosotros venimos de un grupo familiar donde hay un importante componente inmobiliario terciario de naves industriales, naves logísticas. Y bueno, mientras la mayoría del desarrollo fotovoltaico desde el año 2007-2008 se desarrollaba en grandes huertos, nosotros apostamos por estudiar las cubiertas y combinar, digamos, la rentabilidad del inmueble con el inquilino tradicional, junto con el nuevo inquilino que íbamos a tener en la cubierta. Entonces, de ahí generamos un propio know-how, un equipo de ingenieros, de abogados, de técnicos, y desarrollamos una tipología de instalaciones. Especialmente hicimos grandes instalaciones sobre cubierta en el arco mediterráneo, en la zona partiendo de Alicante, que es nuestra sede, sobre todo pues, por toda la Comunidad Valenciana y Murcia. Ahora mismo tenemos instalaciones por toda España de autoconsumo fotovoltaico, pero en aquellos años hicimos grandes cubiertas, como esta de Castellón, en Onda, el polígono Azulejero. Esta está en potencia nominal, 3,6 megavatios nominales, más de 4 megavatios pico. En el año 2010, pues es una potencia respetable. Y aquí en Murcia también hicimos una instalación de 2,75 megavatios nominales, más de 3 megavatios pico. Pues un modelo que luego desarrollamos, mejoramos. Y bueno, pues todo ese know-how que aplicamos en esas instalaciones, obviamente en aquellos años eran instalaciones de vertido a red. Son primadas y estuvimos luego, pues bueno, una vez terminamos con esas instalaciones, se acabó el régimen primado, lo que estuvimos viendo es cómo poner todo ese know-how al servicio del autoconsumo. O sea, la bajada del precio de la tecnología ya avanzaba, pues que el futuro de las instalaciones sobre cubierta o en zonas urbanas era el autoconsumo y, bueno, pues decidimos trabajar en esa línea. Fueron años muy duros porque fueron los años de la crisis financiera en España y a nivel mundial. Y bueno, pues tuvimos que capear esas circunstancias y mantener al equipo combinándolo con otras áreas de negocio de la empresa. Pero sí que trabajamos mucho y peleamos mucho, incluso con la gente de APA, para llegar hasta el del año 2015, cuando llegó el Real Decreto de Autoconsumo. La verdad es que fue un jarro de agua fría porque la legislación era muy restrictiva, pero aún así, bueno, pues entendimos que nuestro modelo de negocio era, bueno, pues en unas circunstancias muy complejas, administrativamente hablando, no había que hacer grandes procesos administrativos, el punto de conexión con la distribuidora, el tema del aval y demás. Bueno, pues lo que entendimos es que tenemos que darle un servicio llave en mano al cliente. Entonces, bueno, pues inventamos nuestro concepto de full pack, donde el cliente, pues bueno, normalmente son pymes medianas, pymes grandes, que tienen un gran consumo diurno de electricidad. Perdón. Y que, bueno, que tienen un montón de problemáticas en su negocio y no tienen tiempo ni disponibilidad pues, para entender el negocio, ni para hacer los trámites, ni para... Entonces nosotros lo que entendimos es dar un servicio llave en mano, donde incluía pues, toda la tramitación, toda la ingeniería, la instalación, a lo que sería un EPC de las grandes plantas fotovoltaicas trasladado a una instalación fotovoltaica, pero con la novedad, esto ya lo desarrollamos en 2015, de que la instalación ya se vendía prefinanciada.
en esa prefinanciación es, oye, no solo te doy toda la solución técnica, no solo te doy toda la solución administrativa, sino que nosotros entendimos que en el año 2015 ningún empresario iba a hacer el desembolso de pagar una instalación, o tampoco le podemos dejar con el trabajo de tener que ir él al banco a contarle al director lo de una fotovoltaica, que en aquel momento estaba muy denostado, pues porque se asociaba al tema de las primas, a los recortes, a bueno, pues todo el drama que hubo con las instalaciones primadas. Y nosotros lo que hicimos es homologarnos con ciertos bancos para que todo el confort técnico, toda la solvencia técnica se la dábamos nosotros y, bueno, el riesgo claramente era del cliente. Entonces lo que hacíamos es vender la instalación al banco, que ahora parece muy normal, pues vía leasing, vía renting, pero en el año 2015 era pues relativamente novedoso y con eso el cliente básicamente lo que hacía era pagar una cuota que tenía que ser más baja, obviamente, que el recibo de la luz para que los flujos de caja fueran positivos. Y en aquella época los números no eran tan buenos como ahora, no eran tan fáciles, porque el coste de la tecnología no era tan bajo como ahora, de tal forma que conseguíamos alinear el coste, la rebaja que obteníamos del recibo de la luz con la factura del recibo del leasing o el recibo del renting. ¿Vale? Con esa filosofía pues salimos al mercado y bueno, pues luego os contaré un caso de éxito con un caso tipo. Pero bueno, básicamente yo hoy quería centrarme no en eso, porque bueno, pues eso ya es casi unas soluciones bastante convencionales que están muy asentadas en el mercado, que como diría, quería centrarme bien en una alternativa a la financiación. La financiación convencional que nosotros hemos utilizado en nuestros clientes durante estos 3 últimos años básicamente ha sido la bancaria, mediante un préstamo, que es el más convencional, un leasing o un renting. Pues claramente las ventajas en este caso del leasing y del renting respecto al préstamo, pues el banco es más propenso al leasing y al renting, especialmente al leasing, porque tiene la propiedad jurídica y financiera de la instalación fotovoltaica. El riesgo es un riesgo cliente, o sea, normalmente los proyectos de autoconsumo en general no son project finance, son proyectos con recurso ajeno. La garantía es la garantía corporativa de la empresa y realmente el que tiene la deuda con el banco pues es el cliente, que es la empresa. ¿Vale? El leasing, a diferencia del préstamo, al financiar la cuota de IVA del coste de la planta, pues cuadra muy bien para que los flujos de caja, luego lo veremos, salgan siempre positivos, mientras que en el préstamo pues normalmente solo se financia el nominal y es la fórmula más utilizada en los leasing a 7 años. Ahora mismo, pues, en aquella época salían muy justitos, a 7 años, porque el coste de la energía no era, el coste de la instalación fotovoltaica no era tan económico como ahora. Ahora salen prácticamente todas con flujos positivos desde el primer día. El renting es otra versión que, bueno, pues tiene alguna ventaja. El leasing y el préstamo cuenta como sirve, cuenta como deuda, y bueno, pues a algunas empresas no les encaja este formato, no les encajaba, mientras que el renting claramente es un alquiler. Hay renting operativos, renting puramente financieros y renting con servicios, renting donde va incluido el seguro, donde va el mantenimiento y el cliente no es propietario de la planta, ¿vale? Aunque normalmente todo el mundo quiere una opción de compra al finalizar el renting. ¿Vale? Esto sería lo que es la financiación convencional, la del circuito típico de una pyme media. Y luego tenemos alternativas de financiación, como si, por ejemplo, la deuda privada. En vez de recurrir a un banco convencional, pues hay fondos o instituciones que prestan dinero en sus diferentes formatos, como puede ser préstamo, leasing o renting, de nuevo, pero deuda privada. Y la otra es de financieras. Financieras, sobre todo, que en España hay muchas financieras industriales que se dedican a financiar maquinaria industrial, que también entraron en su día y siguen siendo activos, aunque no son tan competitivos en precio respecto al canal bancario. También, evidentemente, tenemos que comentar que en el caso de las empresas normalmente que se plantean una instalación fotovoltaica son empresas medianamente solventes. Si no tienes una solvencia media, no tienes unos activos en propiedad, además no te sueles plantear poner una fotovoltaica. Lo que quiere decir que esto es para un perfil de empresa pues con determinada solvencia. Si por algún motivo la empresa se acaba de cometer ciertas inversiones, tiene una financiación abultada o no quiere recurrir a su circuito del pool bancario habitual, pues podemos recurrir a estas financieras independientes o a estos fondos de deuda privada, que son una alternativa al canal convencional. Luego, por último, como financiación no convencional, he puesto la financiación colectiva, que son las plataformas que últimamente vemos mucho, donde, bueno, pues de forma solidaria
se convoca a través de plataformas online a personas que quieren poner una parte de sus ahorros, prestarlos. Esto estamos hablando siempre de deuda, estamos hablando de financiación, ¿vale? Y a través de estas plataformas pueden financiar un proyecto y el cliente tiene que devolver la deuda, obviamente, con unos intereses, sin recurrir a los canales habituales de financiación. Y os quería plantear la alternativa que, bueno, pues en los últimos 2 años ha cogido bastante fuerza y últimamente más si cabe, de los PPAs, pero para autoconsumo. Básicamente aquí ya el cliente no se endeuda, el cliente lo que hace es, bueno, nosotros creamos que somos los EPCistas, somos la estación llave en mano. O la paga el cliente, o la paga un banco, o en este caso la paga un fondo de inversión o una variante de un fondo de inversión, donde asume todo el riesgo promotor de la instalación, está muy acotado, y se encarga luego de toda la gestión, del mantenimiento, de la limpieza, del seguro, de todo. Y ese fondo lo único que hace es venderle kilovatios hora al cliente. De tal forma que el cliente no se endeuda, no compromete su CIRBE, no asume ningún tipo de riesgos, tiene un coste de un kilovatio mucho más barato que el actual de la red, pero no tanto como si lo hiciera el mismo a través de financiación, obviamente, ¿vale? Luego tenemos aquí varios modelos híbridos dentro de los PPAs, que incluyen diferentes alcances, luego los vemos. Pero bueno, para que nos hagamos una idea rápida, he traído un ejemplo tipo de una empresa tipo, que hicimos ya hace ya más de 2 años, una instalación en la provincia, en el interior de Alicante, una empresa de plásticos, una instalación coplanar, de las que nosotros somos muy defensores para optimizar la cubierta de esta nave. Es una empresa de inyección de plástico, tiene unos consumos muy altos y muy constantes, durante 24 horas, trabajan a 4 turnos, es un cliente perfecto para el autoconsumo fotovoltaico. El consumo diurno, que es el más caro, pues evidentemente se compensa en la medida posible con el autoconsumo, y el consumo nocturno, pues de la red, que es más económico y no lo cubrimos. ¿Vale? Pues este sería un caso típico de financiación convencional a fecha de hoy. O sea, una instalación de estos 560 kilovatios, tenemos aquí arriba el coste de la financiación, o sea, el coste de la inversión de la instalación, unos 400.000 euros. Tenemos unos costes vinculados, en este caso de una monitorización y un mantenimiento preventivo, una cuota de seguro. Esta instalación en Alicante produce, pues eso, 880.000 kilovatios hora al año, y eso va contra el coste del kilovatio diurno, el coste del kilovatio con el que compite la fotovoltaica, 8,9 céntimos de euro el kilovatio hora. Por lo tanto, vamos a ahorrarnos estos 880.000 kilovatios de la fotovoltaica, no los ahorramos de la red, por lo tanto estamos ahorrando unos 80.000 euros al año de energía de la red. No es un pequeño ahorro por el término fijo, es decir, si nosotros instalamos una instalación fotovoltaica de 500 kilovatios, hacemos una observación durante un año de los peores días del año y vemos en esos peores días del año cuánto ha sido capaz de producir la instalación. Por lo tanto, y con un coeficiente corrector, podemos ser prudentes y bajarnos un pequeño porcentaje del término fijo de potencia y ahorrarnos el término fijo, que sabemos que penaliza bastante la factura. Pues aquí hemos hecho una estimación de 650 euros, que bueno, luego la realidad es un poquito más alta, pero bueno, siempre con mucha prudencia esta parte para que luego no tengamos problemas de maxímetro. Bueno, pues ¿qué hay que hacer con esta instalación? Pues hay que pagarla, obviamente. Esta instalación hay que pagarla. Una empresa solvente a fecha de hoy está sacando tipos de interés muy interesantes, en este caso un tipo de interés al 1%, con un leasing a 7 años. ¿Por qué a 7 años? Porque aquí vemos flujos positivos, se podría ajustar a 5 años y medio, 6, pero bueno, para que el coeficiente de cobertura de la deuda esté un poco holgado y salgan flujos de caja positivos, si tenemos algún imprevisto, bueno, pues lo ponemos a 7 años, no tenemos claramente una amortización del principal, unos intereses y, bueno, pues un flujo de caja positivo año a año. Aquí, en este caso, esta instalación, bueno, es muy óptima porque consume el 100% del autoconsumo, tiene una tasa de autoconsumo del 100%, porque consume 24 horas de forma muy lineal. No siempre es así, evidentemente no siempre es así, y hay porcentajes más bajos y luego, bueno, pues se pueden ver opciones de vertido o de compensación simplificada.
pero en este caso, que es un caso real, pues de la industria de inyección del plástico, que es una tipología muy intensiva en electricidad, pues vemos que claramente salen unos retornos pues, muy buenos, con unos flujos de caja acumulados pues nada despreciables. Y bueno, pues el resumen sería, hacemos una inversión en este caso de 400.000 euros masiva, tenemos una deuda, un leasing de esos 400.000. Posibilidades de ahorro fiscal. Esto, bueno, se utiliza sobre todo en grupos familiares o en grupos patrimoniales. Donde... Luis, se te oye, perdona, se te oye un poco entrecortado. No sé si es el... Me acerco al micro, quizás. Sí, a lo mejor se mueve. Gracias. Vamos a ver. Hay momentos que bien y otros entrecortados. Pues porque también me muevo mucho. Vale, lo intento. Vale, pues como os decía, la inversión sería unos 400.000 euros y las posibilidades de ahorro fiscal vienen por la parte de bueno, este leasing es óptimo a 7 años, pero es verdad que se puede hacer a 3, se puede hacer a 5 y con eso lo que tendríamos es pues un aumento del gasto por el vía de las facturas del leasing y un diferimiento fiscal que en algunos casos son interesantes dependiendo del grupo al que pertenezca la empresa. El retorno aproximadamente de esa instalación está en 5 años, la financiación a 7, pero tenemos flujos positivos, pues un retorno a 5 años. Esta instalación tiene un precio PVP de mercado medio de 69 o de 70 céntimos, 70 céntimos de euro el vatio. Y, bueno, si calculamos los kilovatios producidos por el coste de la inversión más los gastos, tenemos pues un ahorro muy significativo, porque tenemos una energía producida a unos 1,6 céntimos de euro frente a un coste de 8,9. Por lo tanto, tenemos un 80% de ahorro kilovatio contra kilovatio. No es el coste, no es la factura de la luz, sino kilovatio contra kilovatio, un ahorro en los kilovatios diurnos, los más caros, del 80%, 1,6 céntimos versus 8,9 céntimos de euro. El ahorro, bueno, pues que esta cifra es muy abultada, serían unos 2 millones de euros durante los 30 años de vida útil de la planta. El ahorro equivalente mensual de esta planta serían pues casi 6.000 euros. Y, bueno, la cuota del leasing mensual es de 4.900. Claramente, si yo tengo una cuota de 4.900 y tengo un ahorro de 5.900, pues ya tengo un ahorro mes a mes de la instalación desde el primer día. Por tanto, bueno, pues esta instalación obviamente tiene unos números muy interesantes. Vale, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la situación en la que estamos? Bueno, pues en la situación en la que estamos, donde, bueno, pues ahora hay una gran incertidumbre, no sé cómo me va a ir, aunque tenga el dinero, no me lo quiero gastar, o no quiero ir a mi banco ahora, no quiero asumir 400.000 euros ni financiados ni prestados de ninguna manera, ¿vale? Pues venimos con otra solución. Ante el PPA en autoconsumo se está utilizando sobre todo hasta ahora para corporaciones o para empresas, digamos que con un nivel de facturación de pues, más de 100 millones de euros, y no encajaba tanto para empresas más de perfil familiar, de propiedad. Bueno, pues te decimos, no hagas tú la inversión, no pidas financiación a nadie, no te comprometas con nada, no arriesgues nada, pero te vamos a traer una solución. La solución es... El sonido otra vez, Luis. ¿Sí? El sonido otra vez, sí. Vale, ¿ahora qué tal? Sí, bien. Sí, a ver. Vale. Pues este es un caso de un PPA que estamos desarrollando. Es una instalación más grande, 2,8 megas, 2.800 kilovatios, ¿vale? Que tiene pues, este coste energético, una tarifa de 6 periodos, donde tiene pues, bueno, pues, entre 8 y 6 céntimos o megavatio hora o kilovatio hora, y tiene un consumo de 15 gigavatios, tarifa 6.1. Bueno, esto es un gran industrial donde claramente el director financiero pues, no quiere acometer ningún tipo de inversión, no quieren, ¿vale? Entonces, ¿qué traemos? Pues una alternativa con energía más barata. Esta instalación fotovoltaica en Valencia tiene una producción de 4.000 megavatios hora al año, 4 gigavatios. Tiene un porcentaje de autoconsumo bastante alto, casi del 90%, 3,8 megavatios, 3.800 megavatios hora al año y un vertido de 382. Bueno, pues un PPA para este señor que no va a asumir ningún tipo de riesgo, ningún tipo de inversión, donde una empresa ya va en mano, le va a instalar en su cubierta esa instalación, la va a mantener, la va a asegurar, la va a limpiar y va a cuidar de ella, le vende un precio cerrado de la energía
a 49,16 euros el megavatio hora. O sea, que estamos obteniendo unos descuentos respecto al precio de red entre el 40 y el 18%. O sea, es realmente muy interesante. Es decir, no hago nada, solo lo único que tengo que hacer es preocuparme, obviamente, de toda la energía que se produzca en esa planta. Hay que comprarla, ¿vale? Y pagarla, pero un señor que asume todo el riesgo me está dando una energía muchísimo más barata que la que estoy teniendo hoy a fecha de hoy. Entonces, ya no tengo, entre comillas, excusa para decir que no, porque es que ya me lo dan todo hecho, ¿no? Entonces, en este caso el resumen sería que el consumo anual antes era de 15 gigavatios al año de la red. Ahora tenemos entre 12 de la red con energía renovable y 3,8 que vienen de la fotovoltaica, pero vienen de la fotovoltaica los kilovatios caros, los del día, los diurnos. Este señor tiene una factura de 1 millón de euros de electricidad anual, ahora va a tener 966.000, incluido los kilovatios que paga al fondo que ha hecho la instalación. Antes el 100% de la energía de la red, ahora solo el 75% y es renovable. Antes no tenía autoconsumo, ahora sí, y por lo tanto puedo decir que soy mucho más sostenible que antes. Y al final de 15 años, pues tengo la instalación en propiedad. Me tengo que comprometer durante 15 años. Bueno, pues esto sería una solución real de fecha de hoy de una instalación en formato PPA para una industria mediana, ¿vale? Con un precio de 49,16 el megavatio hora diurno. Está muy bien. Bueno, yo con este caso termino mi presentación y luego quedo a vuestra disposición pues, para todo tipo de preguntas o comentarios que queráis hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que ya hay bastantes preguntas. Os recuerdo a todos los participantes, que ya son 275 los que se han unido a este interesantísimo webinar, que se va a grabar el webinar, se mandarán las presentaciones. Por favor, si tenéis preguntas y respuestas, hacedlas en la caja de preguntas y respuestas, porque en el chat se nos puede ir, porque como va pasando, pues alguna pregunta se nos podría pasar si la incluís en la cajetilla de chatear. Pues vamos a dar paso a Manuel, que ahora es tu turno para explicarnos todas las posibles soluciones que proponéis en OpenG. Gracias, Manuel. Muy bien, pues nada, muchas gracias Lucía por la presentación, la invitación a este interesante webinar. Voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Creo que la estáis viendo ya, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a empezar un poco exponiendo pues, bueno, cuál es la problemática, ¿no? Al final de financiar, aunque varias cosas de las que voy a decir quizá Luis las ha contado ya, voy a intentar no repetir y no extenderme mucho en esas cuestiones, pero bueno, básicamente ¿por qué alguien quiere financiar algo, en este caso una instalación fotovoltaica? Pues uno de los motivos es porque va a obtener una mayor rentabilidad de la inversión, del dinero que invierte. Manuel, también se está oyendo un poco entrecortado. No sé si o acercarte más al micrófono o, vamos, a ver. O que hoy es el día de... A ver, habla un poquito. ¿Sí mejor? ¿Ahora me escucháis mejor? No conseguimos oírte mejor. ¿Ahora? Sí, parecía que sí. Sí. Vale, pues nada, Sí. oye, disculpar, al final cosas del directo. Claro, sin problema. Yo creo que todos lo entendemos perfectamente. Bueno, como decía, mayor rentabilidad de la inversión, poder utilizar los recursos que no estás aportando a la inversión en tu core business, en tu negocio principal. Otro motivo es porque no tengo liquidez, no dispongo de los recursos financieros necesarios para acometer la inversión inicial, que supone una instalación fotovoltaica. Entonces, una de las preguntas, y esto no es nuevo de fotovoltaica, pero en otros ámbitos como el ahorro y eficiencia energética también existe, es ¿por qué comprar equipos en lugar de comprar un servicio? Es decir, en lugar de comprar energía. Hay diferentes motivos, ¿no? Para que alguien se plantee esto, pues por ejemplo no es mi core business, quizás no me interesa tener ese activo
mi propiedad, porque bueno, es algo que no estoy acostumbrado a gestionar, a operar. Quizá no tengo el know-how, ¿no? Tendría que subcontratarlo tanto para el diseño, el llave en mano, la instalación, como para el mantenimiento y operación del activo. Quizá no tengo capacidad financiera para hacer frente a la inversión inicial. O quizás sí la tengo, pero la rentabilidad que me ofrece esta inversión no es la que yo le pido a mi capital, porque mi negocio me da más rentabilidad que invertirlo en fotovoltaica, ¿no? Es decir, en definitiva, hay diversos motivos por las que un consumidor de energía eléctrica opte por financiar una instalación, en este caso de autoconsumo. Alternativas para financiar instalaciones, bueno, pues las ha comentado Luis. Yo haré un repaso rápido. Pues está el típico préstamo corporativo, el leasing, el renting y, por último, el PPA. Digamos que los intenta ordenar de arriba abajo. El PPA es básicamente un servicio de venta de energía. Luego van subiendo niveles de implicación de la contraparte en cuanto a qué asume o no asume, y por último, pues la venta, que no es ni siquiera financiación. Entonces, en comparación con todas estas alternativas, de los pros y los contras que tienen cada una de ellas, pues muy brevemente, pues, como ya hemos comentado, la venta, pues efectivamente eres propietario desde el inicio del activo, de la instalación fotovoltaica, y no estás pagando ningún tipo de comisión ni de interés. Manuel, se vuelve a oír entrecortado. A ver. ¿Ahora? A ver. No sé lo que has hecho antes, que lo había solucionado, y luego hemos vuelto un poco a formato robot. Pues Pues no lo sé. Yo creo que son problemas de conexión con Internet, porque al igual que con Luis, yo creo que es un tema de la red. Pero ¿ahora se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Vale. Yo creo que es un tema de la red, que sí, últimamente... pues, que va yendo de vez en cuando y vuelve. Entonces, bueno, la problemática de la venta, pues, es el desembolso inicial, el OPEX, todos los costes de operación, mantenimiento, seguros, etcétera, no está incluido. Tienes que subcontratarlo, tienes que pagarlo. Tienes un riesgo de la calidad de equipos que estás comprando. Tienes un riesgo de operación. Sus pros y sus contras, ¿no? Luego está la opción de la venta a plazos. A diferencia de la venta directa, pues aquí efectivamente eres propietario desde el momento inicial de la instalación, pero tienes que pagar comisiones e intereses. El OPEX no sigue sin estar incluido. Sigues teniendo los riesgos de operación y de calidad de los equipos que instalas. Luego, si subimos un nivel más, estaría el préstamo. Pero tenemos la problemática de que consume CIRBE, o sea, te limita un poco tus líneas de financiación para tu negocio principal, para tu core business. Dependes además de una tercera parte, de un banco que bueno, en muchas ocasiones pues impone sus condiciones. Un escalón más sería el leasing, que es un arrendamiento financiero. La posibilidad que te da el leasing, la ventaja respecto al préstamo, es que si lo hace una entidad financiera, el arrendamiento financiero, pues puedes amortizar la instalación de forma acelerada, tienes un pequeño beneficio fiscal y tienes la posibilidad de adquirir la instalación al final del contrato. Pero bueno, sigues teniendo las mismas desventajas de consume CIRBE, riesgo de producción, el OPEX corre por tu cuenta, etcétera. Luego estaría el renting, el arrendamiento operativo, que en este caso no consume CIRBE, no se ve reflejado en el balance, y la totalidad de las cuotas se puede meter en pérdidas y ganancias como un gasto, ¿vale? Pero, de nuevo, tenemos desventajas como riesgo de producción, los costes de operación a tu cargo, etcétera, etcétera. Y por último está el PPA, el contrato de compra-venta de energía, que aquí lo que hace el cliente es pagar por la energía, no por equipos. Al final tú estás comprando kilovatios hora, baratos, limpios, con una previsión de precios a largo plazo, que es lo que realmente le interesa a la mayoría. El
el riesgo de la operación de producción es, en este caso, para la contraparte, para el productor o el arrendador. Los plazos normalmente son más largos que los que puedas conseguir con un leasing, un préstamo, un renting. Todos los costes de operación están incluidos, corren a cargo del generador o del arrendador. Tampoco consume sirve. La totalidad de las cuotas son un gasto porque es un pago por kilovatios hora. Y también tienes una posibilidad de adquirir los equipos al final del contrato. ¿Vale? Quizá la desventaja que tiene es que al estar todo incluido, la cuota, lo que es la cuota, es más elevada que la cuota de un leasing o préstamo. Pero bueno, ya veremos que no solo tenemos que mirar la cuota, sino el resto de gastos operativos. Os voy a comentar ahora un caso real en el que estamos trabajando. Es una instalación de 2,5 megavatios que genera 3,3 gigavatios hora al año. El cliente consume mucho más, consume 27,3 gigavatios hora al año y está pagando una media de unos 68 euros por megavatio hora, ¿vale? a su compañía, a su comercializadora. Entonces aquí, bueno, nos planteamos dos alternativas. ¿Qué pasa si hiciéramos un leasing a 7 años a un 75% de apalancamiento con un tipo de interés del 3% y unos costes de apertura y estudio de alrededor de 25.000 euros? O un PPA a 10 años con un precio fijo durante los 10 años de 72,5 euros megavatio hora, con un pago inicial más bajo de 100.000 euros, es decir, en este caso se financia el 94%. El coste de la instalación pues serían unos 0,65 euros el vatio pico y los costes de operación unos 28.000 euros al año entre la operación y mantenimiento, preventivo y correctivo, seguros y asset management. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando optamos por una alternativa u otra, ¿no? En el caso del leasing, pues vemos que la inversión inicial es más alta. Estamos hablando de un apalancamiento del 75% versus uno del 96% en el PPA on-site, con lo cual puede ser un limitante para aquellos que no tengan esa liquidez. Las TIR y los payback, pues bueno, son más o menos iguales. En el caso del PPA on-site, como el apalancamiento es mayor, la TIR sube. Aquí lo importante es el ahorro medio obtenido en el caso del PPA on-site. Estamos hablando de unos 132.000 euros al año, con lo cual es un 15.000 euros más que en el caso del leasing y unos ahorros totales bastante importantes en los dos casos, de 3,5 millones de euros en el leasing y de 4 millones de euros en el PPA on-site. Con lo cual, si vemos el ahorro total, lo dividimos por la inversión que hemos realizado, pues en el caso del PPA on-site obtenemos un ahorro total 40 veces la inversión realizada y en el caso del leasing 9 veces la inversión realizada. Y el retorno medio del capital invertido que obtenemos cada año en el caso del PPA on-site es de un 133%, es muy alto, y en el de un leasing es de un 29%. ¿Vale? En cuanto a las cuotas, lo que es la cuota en sí, la del leasing es más baja, como hemos comentado antes, 196.000 euros prácticamente versus 240.000 euros. Pero si metemos todo lo que son gastos operativos y también una variable, como es el coste de oportunidad del capital, porque aquí estás en el leasing, tienes que invertir 300.000 euros más que en el PPA on-site que podías dedicar para otras cosas a las que les puedes sacar una rentabilidad. El coste de oportunidad del capital no hay que olvidarse que es un elemento importante. Pues al final tenemos que la cuota media o el gasto medio que estarías pagando en el caso del leasing serían 260.000 euros y en el caso del PPA on-site no llega a 250.000 euros. ¿Vale? Entonces, como conclusión, con un PPA on-site lo que tengo versus una financiación tradicional tipo leasing es que tengo más ahorro y menos riesgo. En las gráficas de la derecha podéis ver, comparar la cuota
media del leasing, que es la parte azul, con todos los costes de operación, seguros, coste de oportunidad del capital, que es lo rojo, y la del PPA on-site, ¿vale? Que básicamente la parte roja es muy pequeña porque es el coste de oportunidad del capital, que es el capital inicial, la inversión inicial es muy baja, y el resto, la parte azul, es la cuota en la que va todo, absolutamente todo incluido. En cuestión de ahorros acumulados, pues al final el PPA on-site, que es la línea azul, consigue unos ahorros más altos que el leasing. Bueno, básicamente unas líneas de cómo es el producto PPA on-site de OpenG. Normalmente tiene una duración de entre 10 y 15 años, con un pago inicial desde 0 euros, un pago final también desde 0 euros. Pago final quiere decir que cuando termina el contrato el cliente tiene la opción de quedarse la instalación fotovoltaica haciendo frente a un pago final, ¿no? Pues en ocasiones pues, puede llegar a ser de 0 euros. Directamente termina el contrato y le traspasamos la propiedad de la instalación al cliente. El precio de la energía, esto se trata de vender energía a los consumidores, a nuestros clientes, pues en la mayor parte de los casos, y de eso se trata, es menor o igual a la tarifa que están pagando ahora. Una gran ventaja es que normalmente es una tarifa fija, un precio fijo durante toda la vida del contrato, a diferencia de las tarifas que se están pagando a las comercializadoras, que ya sabemos la gran volatilidad que tiene el precio de la electricidad. Cada año nos revisan los precios, algunos años puede ser a la baja, la mayoría serán al alza, porque la tendencia histórica del precio de la electricidad y de los costes del sistema, peajes, etcétera, es a ir subiendo. Con lo cual aquí tienes una visibilidad absoluta del precio que vas a pagar por cada kilovatio hora durante toda la vida del contrato. Como decía antes, todo el OPEX, todo lo que son costes de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de operación, seguros, etcétera, están incluidos ya en este precio del kilovatio hora. Y bueno, pues hay dos tipos de garantía. La de los equipos, que es igual que en un llave en mano. Al final, pues por ejemplo, los módulos fotovoltaicos tienen garantías de 25 o más años. Entonces, al final del contrato, cuando se traspasa la propiedad de la instalación al consumidor, esas garantías siguen vigentes, ¿no? Y luego, por otro lado, está la garantía de producción. Esta es muy fácil. Nosotros vendemos kilovatios hora. Si no generamos kilovatios hora, no cobramos. Y el cliente, el consumidor, no paga. Más garantía que esa, ya de por sí es una gran seguridad de cara al cliente. Y luego, bueno, otras ventajas que comentaba antes, ¿no? El PPA pues no computa en CIRBE ni en balance. Nosotros además ofrecemos a los clientes la posibilidad de adquirir la instalación de forma anticipada mediante unos precios que acordamos desde el principio. Es decir, imaginaros en un PPA a 15 años que en el año 10 el cliente, por cualquier motivo, quiere hacerse con la propiedad de la instalación. Nosotros le damos esa posibilidad con unos precios preacordados desde la firma del contrato. Incluso puede llegar el caso de que el cliente quiera acometer un prepago para reducir el precio del kilovatio hora del PPA que está pagando. Es decir, somos bastante flexibles dentro de unos rangos y nos adaptamos a las circunstancias de cada cliente y de cada caso. Los pasos son muy sencillos. Básicamente, primero hacemos un estudio y una oferta preliminar en las que, bueno, damos una aproximación de cuál sería la potencia, energía generada, autoconsumida, el precio del PPA. Si el cliente le interesa y decide dar un paso más, hacemos un estudio de oferta definitiva, ya vinculante, hacemos una visita, hacemos un diseño definitivo y damos ya unas condiciones definitivas. Se firma el contrato, se construye la planta, la instalación fotovoltaica, en cuestión de pocos meses, dependiendo del tamaño, y empieza el PPA on-site, que durará, pues eso, normalmente entre 10 o 15 años. Al final del contrato se transfiere la propiedad de la instalación al cliente o en algunos casos se podría incluso llegar a renovar y a negociar un nuevo PPA. Muy brevemente, nosotros como compañía OpenG, bueno, pues somos una empresa especializada en nuevas soluciones de suministro y gestión de energía eléctrica renovable.
es decir, soluciones de autoconsumo, soluciones de autogeneración, PPAs, y nos enfocamos principalmente a empresas. Bueno, tenemos una vida como OpenG relativamente corta, no llega a 3 años, pero pertenecemos a un grupo que se llama Grupo Nertis, que tiene más de 14 años de experiencia y bueno, en todos estos años, en este tipo de instalaciones, tenemos un track record de más de 100 megavatios. Básicamente utilizamos la tecnología solar fotovoltaica porque es la que en el 90 y muchos % de los casos es la más competitiva. En algunos casos incluso, y cada vez más, y en los próximos años cada vez más, los sistemas de almacenamiento entrarán dentro de nuestras soluciones a medida que su coste vaya bajando. Esto nos permitirá gestionar de forma más eficiente la energía generada y consumida. Como decía antes, ofrecemos 2 tipos de soluciones y servicios a nuestros clientes. Uno es un llave en mano, en el que incluimos diseño, ingeniería, instalación llave en mano, operación y mantenimiento, incluso alternativas de financiación que no son tipo PPAs. Bueno, hay clientes que prefieren una financiación tradicional. Nosotros también tenemos acuerdos con entidades financieras que ofrecen ese tipo de instalaciones, o la solución del PPA que he comentado antes, ¿no? Actuamos tanto en entornos on-grid como off-grid y no solo nos dedicamos a instalaciones on-site, es decir, cuando la instalación fotovoltaica, la generación, está en el mismo punto que el consumo, sino que también ofrecemos soluciones off-site que llamamos de autogeneración. El cliente, el consumidor, puede tener el activo de generación en un lugar diferente al de consumo. Y aquí, en lugar de PPAs on-site, lo que ofrecemos también son PPAs virtuales. Bueno, estas son algunas... Que otra vez el volumen o el sonido está ahí. No sé, a lo mejor la conexión entre el auricular y el ordenador o si no, apagarte el vídeo. A ver, ahora mejor. ¿Ahora? Ahí, a ver si vuelve. Si no, hay varias posibilidades. Comprobar la conexión del auricular con el ordenador o si no, quitarte la cámara, que a lo mejor no consume tanto dato y a ver, intentamos. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues, disculpa de nuevo, que yo creo que estos son problemas de red. Bueno, estos son algunos ejemplos de instalaciones que hemos hecho, tampoco me voy a entretener mucho. Instalaciones en Madrid, bueno, pues 1,6 megas, 1,1 megas, una nave de logística, incluso en una comunidad de regantes, una instalación en suelo en Extremadura. Y como os decía antes, es importante destacar que pertenecemos a Grupo Nertis. Bueno, ahí pone 12 años, pero yo creo que ya van por 13, 14 años de experiencia, de presencia en el sector renovable a nivel internacional, oficinas en más de 10 países, una empresa especializada en ingeniería, consultoría y control de calidad. Tenemos un laboratorio aquí en Madrid, es uno de los únicos 3 existentes certificados por ENAC, y además tenemos 3 laboratorios móviles metidos en camiones, literalmente, que están dando vueltas por el mundo y hacemos control de calidad de módulos y equipos directamente en planta. Y además tenemos 30 personas en China y Sudeste Asiático que hacen control de calidad en fábrica. Es decir, con los más de, ahí pone 85 gigavatios, pero recientemente, y ha salido en prensa, hemos alcanzado los 100 gigavatios de experiencia, de participación en proyectos, es decir, 100.000 megavatios. Proyectos de fotovoltaica, pues como entenderéis, conocemos muy bien el sector o la parte de la línea de la cadena de valor de fabricación. Conocemos muy bien quién fabrica buenos módulos, en qué fábrica se fabrican buenos módulos, porque dentro de los fabricantes tienen diferentes fábricas. Apostamos mucho por la calidad. Estos son inversiones a 30 años. Y bueno, tenemos todo este respaldo detrás y toda esta experiencia detrás. Y con esto termino y, bueno, Lucía, si te parece, abrimos las preguntas. Seguro que hay varias. Sí, tenemos aquí varias preguntas. Muchísimas gracias, Manuel. Ambos, la verdad es que lo habéis dejado muy claro, el potencial que tiene los PPAs en autoconsumo y, bueno, pues habéis dejado también encima de la mesa distintas posibilidades que me imagino que iréis adaptándola en función de la idiosincrasia que tengan vuestros
los distintos proyectos, vuestros clientes que se acerquen a vosotros, ¿no? Pues nada, vamos a pasar a las preguntas. A todos los participantes, comentaros que si tenéis preguntas, incluirlas por favor en la caja de preguntas y respuestas. Y nada, voy a por ello porque sí que hay varias y vamos, muy interesantes. Empiezo ya con la primera, que ha sido de Ignacio Blanco, que nos dice respecto al renting y al leasing, ¿cómo veis la interpretación de la agencia tributaria que considera los bienes alquilados como activos a integrar en el balance de los arrendatarios, entendiendo a la finalidad última de la operación, asimilando, por ejemplo, la interpretación que se hace de equipos como portátiles, coches de empresa o mobiliario de oficina? En este caso, a ver, yo no soy especialista fiscal, pero sí que se nos ha dado varias problemáticas con, por ejemplo, dependiendo del rango de la empresa, si la empresa está auditada o no, y luego, claramente, el renting como tal es un alquiler, es un gasto, el leasing también es un gasto, pero consta en el balance, y creo que la diferencia viene en la opción de compra. Entonces, hay también una diferencia también con los renting operativos. Entonces, el renting no debería tener opción de compra porque básicamente es una prestación de servicios, pero obviamente todo el mundo quiere, después del periodo del renting, recuperar la planta porque la vida útil de una planta pues son 30 años, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es hacer una opción de compra fuera del contrato del renting, de tal forma que durante el periodo de vigencia del renting es un gasto, no consta en el balance, puede incluir servicios o no, y luego se ejecuta una opción de compra fuera del contrato. Eso es lo que normalmente nosotros o las entidades financieras hacen con los clientes en instalaciones, digamos, pequeñas, instalaciones de 100, 200, 300 kilovatios, no en grandes plantas. Sí, una punta adicional, lo comenta Luis. En el caso del leasing se pueden dar dos circunstancias. Una, que el arrendador, que la parte que presta el dinero sea una entidad financiera o que no lo sea. Si no es una entidad financiera, el leasing se parece a nivel fiscal a un renting, pero claro, no tienes la ventaja de amortización acelerada. No tienes la ventaja de deducirte la totalidad de las cuotas en tu cuenta de pérdidas y ganancias. En cambio, si la contraparte es una entidad financiera, un banco similar o una entidad de leasing, dada de alta en la CNMV, en el Banco de España, pues en este caso sí tienes la ventaja de amortización acelerada, sí tienes la ventaja de deducirte las cuotas en su totalidad en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto, pero a cambio te va a computar en CIRBE y tiene que aparecer en balance. Dependiendo de si la que te hace es un banco o el leasing o no es un banco, ¿no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sí, esto también por el tema del directo. Tenemos otra pregunta de Jaume Aliaga. Dice, buenos días, Jaume Aliaga, de Som Energia. Dos preguntas sobre el renting. ¿A qué plazo? ¿Qué pasa con la instalación si el cliente deja de abonar las cuotas? ¿Para el banco es difícil recuperar el bien? Bueno, normalmente los leasing y los rentes se están haciendo a 7 años con las entidades financieras habituales o con los bancos, sobre todo por un tema de dotación. O sea, los bancos tienen que hacer una provisión menor si el renting o el leasing es a 7 años. A partir de 7 años se complica y piden garantías adicionales y ellos tienen que dotarlo más, se complica. Entonces, el motivo de hacerlos a eso, bueno, primero porque salen los números y da flujos de caja positivos y el coeficiente de cobertura de la deuda sale positivo. A los bancos normalmente no les gusta financiar más tiempo de lo necesario. Entonces, si realmente el periodo de retorno hemos visto que es unos 5 años, lo financian hasta 7, pues ¿por qué le ibas a pedir tú financiarlo a 10? Y esto le iban a financiar a 10. Entonces, normalmente se hace a 7. O sea, yo lo digo, esto es banca retail de empresas, no es corporate ni es... estamos volviendo a hablar de plantas, bueno, nosotros porque empezamos en 100 kilovatios, pero para plantas de que éramos, bueno, en autoconsumo 100 kilovatios es una cifra que no está mal, pero vamos, en un rango entre 100 y 500 kilovatios donde no hay unas soluciones muy elaboradas financieramente. ¿Qué ocurre si la instalación, si el cliente no paga las cuotas?
Bueno, pues aquí hay varias posibilidades. Normalmente, los bancos solo suelen dar estas financiaciones a clientes muy solventes, donde este activo es una pequeña parte de su balance, porque efectivamente no hay que ejecutar para recuperar el bien, porque el bien es propiedad del banco, pero la recuperación del activo es muy complicada, porque no es un activo móvil. Entonces, el banco ahí pues tiene difícil recuperación. ¿Se puede articular venta, red y compensación de excedentes o algún tipo de tal para tener una puerta de salida? Sí, pero volvemos a lo mismo. En proyectos pequeños de 200, 300 kilovatios no se está haciendo venta red porque no compensa. Entonces, realmente ahí el banco tiene una situación que asume el riesgo en función de la calidad crediticia del cliente. Sí, yo añadir un breve apunte. Con financiaciones a 7 años, si lo que queremos conseguir es que los ahorros paguen la instalación y no solo tenemos en cuenta la cuota, sino, como hemos visto antes, todos los costes de operación, mantenimiento, seguros, etcétera, quizá con 7 años no conseguimos, en muchos casos, que los ahorros paguen la instalación. La ventaja de los PPAs es que te puedes ir a más años. Si te vas a más años, la cuota baja. Y esto facilita que esos ahorros paguen la instalación. ¿Vale? Eso es una cosa importante. Muy bien. La verdad es que estoy echando un vistazo a las preguntas y se repetía el tema de financiación a 7 años y no a 15. O sea, que era un tema que levantaba mucho interés. Aquí tenemos otra pregunta de Francesc Bonveí, que dice, ¿en la factura tipo PPA se incluyen todos los peajes, cargos e impuestos como cualquier comercializadora? Aquí, Francesc Bonveí, de Asolva, Barcelona. Pues en la factura del PPA no hay peajes e impuestos como cualquier comercializadora porque estamos en un autoconsumo en modo PPA. Entonces, esa energía no pasa por la red en el PPA directo, ¿vale? Entiendo que estamos hablando de PPA físico, que está encima de la cubierta de la industria. No tenemos todos esos cargos. Normalmente, lo que sí que es verdad que depende del fondo y depende de quién sea el gestor de la planta, normalmente no se factura como concepto de energía, sino a veces como alquiler de la planta o algún tipo de diferencias. A lo mejor Manuel nos puede explicar un poco más de este punto. Sí, bueno, pues efectivamente, Luis, esto es una instalación de autoconsumo, por lo tanto, el cliente, el consumidor, se ahorra la totalidad del término de energía, es decir, se ahorra el precio de la energía, se ahorra los peajes y costes del sistema, se ahorra las pérdidas de redes, incluso se ahorra el 5% de impuesto de electricidad. Uh-huh. Lo mismo pasa con el PPA, ya sea un arrendamiento, ya sea venta o enmascarado como venta de energía, pues te estás ahorrando todos esos términos. Muy bien. Aquí una pregunta, yo creo que más o menos lo habéis dicho, pero bueno, parece que se necesita aclarar un poquito. Francisco Javier Gallego Hernández dice, la financiación por PPA, ¿qué es lo habitual al final del contrato? ¿Quién se queda con la propiedad de la instalación, que podría seguir siendo productiva algún tiempo más? Se la queda el cliente. El tema es que al inicio del contrato se pacta que después del periodo de explotación de 12, 15 años, por lo que se pacte, puede quedar, como hemos visto en la presentación de Manuel, un valor residual de cero o un valor residual con un importe importante. Entonces, depende de lo que se pacte en el contrato. Hay empresas que claramente quieren recuperar la planta a coste cero al final, y hay otras que no tienen vocación y lo que quieren es un precio el más económico posible del coste de la energía y prefieren maximizar alargar la vida de la planta, la relación con el proveedor, y se pacta al inicio del contrato. Pero obviamente la planta tiene una vida útil de entre 25 o 30 años o más en función de la calidad y el mantenimiento, y obviamente la primera parte de la vida de la planta es la que está vinculada al PPA. Entonces, normalmente se la queda el cliente. Normalmente. ¿Se la podría quedar también explotadora a cambio de un alquiler de la cubierta? Sí, es que hay multitud de variantes y de singularidades o de opciones que se pueden pactar. Sí, claro, y luego ya, pues eso, cada cliente, cada situación, pues la vais adaptando y vais analizando y estudiando de darle la mejor solución. Aquí dice Jaume Aliaga, dice el coste del kilovatio hora que habéis dicho de 0,0165 me parece muy bajo. Por favor, ¿me podríais explicar los datos en que se basa este cálculo?
Ah, sí, ese es de mi presentación. Sí, ha sido, sí, Luis. Bueno, pues, bueno, como he dicho, es una instalación en Alicante que puede tener unas 1.500 horas kilovatio pico de producción anual o más. Bueno, si no recuerdo mal, si lo comparto aquí rápidamente, lo podemos ver. Sí, ponlo. Es esta tabla, a ver, ¿dónde la tengo? A ver si puedo. Esta es. Pues esta es tan simple como coger la suma de todos los kilovatios que se han ido depreciando durante todos los años, es decir, la estimación de los kilovatios hora producidos durante los 30 años, sumarle los costes de explotación, la manutención del seguro, sumarle los intereses, ¿vale? Y dividirlo por la inversión más todos los gastos dividido por el número de kilovatios. Y con eso calculamos el coste del kilovatio equivalente, que es... perdona, que se está viendo esto. Bueno, lo que os decía que... A ver. Ahora, es que no sé por qué se va esto, ¿vale? Sí, a veces también se oye un poco entrecortado bueno, el sonido. Vale, pues lo que os decía, inversión más gastos, más intereses, o sea, todos los gastos que consume la planta durante los 30 años de vida, dividido por los kilovatios hora. Es tan sencillo. Sale el coste del kilovatio hora equivalente. 1,6 céntimos de euro, sí, es bajo, serían 16 euros el megavatio hora. Sí. Vamos, clarísimo ha quedado. Las matemáticas y el Excel. No, a ver, el Excel y, bueno, el Excel y la experiencia. Y bueno, claro. Tenemos ya plantas, más de 3 años explotándolas, de autoconsumo puro aquí en España. Sí que es verdad que los números a lo mejor en Alicante, en el sur de España, salen un poquito mejor, obviamente, pero bueno, pues a lo mejor de Madrid para arriba salen un poquito menores, a 1.300 horas. Pero bueno, es sumar todos los gastos de la planta, el coste financiero, los gastos de explotación, el coste de la inversión, partido por toda la producción. Por toda la producción, está claro. Sí. Muy bien. A ver, Manuel dice aquí, en el caso de PPA, ¿el excedente de energía que no consuma el cliente se puede vender o se desprecia? No, aquí no se desprecia nada. Evidentemente puedes optar por tener una instalación con configuración convertida a red. En ese caso el excedente se puede vender a red. Hay ocasiones en las que no compensa porque, bueno, no compensa o no puedes, dependiendo de si hay capacidad en la red. A veces vas a pedir el punto de conexión a la compañía distribuidora y te dice que no hay capacidad, o hay capacidad pero hay que hacer unos refuerzos que no te merecen la pena. Pero en el caso de que sí sea interesante acometer la instalación con configuración de vertido a red de excedentes, pues la energía excedentaria que se vierte a la red y se vende a precio del pool, en el caso de OpenG, nosotros nos quedamos con esos ingresos. Cuando termina el contrato y la instalación pasa a ser propiedad del consumidor, pues él se queda con esos ingresos. De todas formas, tener en cuenta que el precio del pool es mucho más bajo que la tarifa o el término de energía que el cliente, el consumidor, paga en su factura de luz, porque ahí están metidos, como hemos dicho antes, muchísimos más conceptos. Es decir, lo interesante es que los excedentes sean lo mínimo posible. Yo creo que va alineado, dice, en el caso del PPA, con ese precio de 46, no me acuerdo bien que lo ha dicho, ¿cuál es la rentabilidad para el inversor? Muchas gracias. Un espectador anónimo. No sé si ha sido Manuel o Luis. En el caso que he puesto yo eran 49, o sea, casi 50 euros el megavatio hora, un precio muy ajustado de PPA. La rentabilidad del fondo, a ver, nosotros no hacemos los PPAs nosotros, lo hacemos con un partner financiero, o sea, nosotros somos el EPCista, hacemos la estación llave en mano y luego el mantenimiento, si nos lo contratan en la gestión. La rentabilidad, Manuel a lo mejor nos puede decir cuánto es la rentabilidad aproximadamente para el inversor. Bueno, esto es un poco la pregunta del millón. Esto es, bueno, no, al final es la rentabilidad que se le exige al capital hoy en día en los mercados, pues es un poco más baja que la que se le exigía hace tiempo atrás, pero
pero bueno, quizá con números altos sin llegar al doble dígito, pues ahí estará el mercado lo que le pide al capital. Muy bien. Aquí tenemos un espectador anónimo, va dirigido a ti, Luis, que dice, comenta Luis Navarro que estas plantas compiten lógicamente contra el precio diurno de la luz. En la tabla se indica un precio diurno creciente con los años. ¿No deberían ser estos precios diurnos decrecientes con el tiempo, con la enorme fotovoltaica que se prevé instalar en los próximos años? También pregunta del millón. Se hablan de precios cero o muy bajos en muchas horas del verano, cuando estas plantas de autoconsumo generan su máxima producción. Gracias. Bueno, vamos, siempre. Estás de bola de cristal. Estás Sí, de bola sí. de cristal. Lamentablemente no tenemos bola de cristal, si no, no estaríamos aquí. Dicho esto, a ver, nosotros hacemos modelos, digamos, con los históricos de los últimos 15, 20 años, de los últimos 10 años, donde la luz ha crecido de forma exponencial. Nosotros en nuestro modelo, en el que he puesto en la presentación, ponemos un IPC del 1,25, que ahora coyunturalmente también con el COVID y demás hayamos tenido una circunstancia anómala. Pues bueno, venimos aquí, estos son inversiones a muy largo plazo, que van a entrar en explotación muchas plantas fotovoltaicas, muchos huertos, y que hay ciertos gurús o ciertas tendencias en el mercado que anticipan que dentro de 10 años la electricidad podría ser gratis a mediodía. Pues no lo sé, no lo sé. El tema es que tú tienes que hacer una inversión, una previsión, es decir, pues en la planta esa que hemos visto teníamos un coste de energía neto puesto en tu fábrica de 1,65 céntimos de euro. Si tú crees que el precio que te va a suministrar la red dentro de 10 años va a estar por debajo de 1,65 céntimos de euro, no deberías hacer la inversión. Hombre, tenemos que entender que la energía de la red tiene un componente muy alto de peajes, impuestos y otra serie de cosas que no es estrictamente energía. Y que eso no me parece a mí razonable que baje de 1,6 céntimos de euro por kilovatio hora. Pero bueno, no, la respuesta exacta no la tengo. O sea, nosotros ya te indexamos los modelos, nosotros hacemos la foto del cliente del último año, de los últimos 3 años, y hacemos una proyección a 30 años con una subida del 1%, que es bastante conservadora. Luego ya ahí te puedes hacer los escenarios que tú quieras para hacerte modelos de previsión y demás, pero yo no creo que en España, por lo menos, la energía vaya a ser más baja de ese precio a mediodía en los próximos años. De todas maneras, bueno, no, sí. No, Lucía, perdona. No. Nada. Vosotros. No, simplemente yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Al final lo que te importa es cuánto te cuesta a ti generar tu energía eléctrica con tu instalación fotovoltaica. Y es importante lo que hemos comentado en el término de energía, que es lo que te ahorras, más el 5% de impuesto de electricidad. Van incluidos muchos conceptos. El precio del pool es solo uno de ellos. Y dependiendo de la tarifa contratada, pues puede llegar a tener un peso importante todo lo que son costes, peajes del sistema, pérdidas en red, etcétera, etcétera, que eso no solo no creo que va a bajar, sino que creo que va a subir. O sea, este año 2020 ya vamos a volver a tener el famoso déficit de tarifa. Entonces, veremos a ver qué pasa. Y respecto a las previsiones a futuro, nosotros trabajamos normalmente con 2 o 3 empresas especializadas en hacer este tipo de estudios a medio y largo plazo hasta 20 años, que son también con las que trabajan las entidades financieras. Y bueno, es verdad que en el momento COVID hemos tenido ahora un valle muy, muy pronunciado. Pero también es verdad que en 1 o 2 años se prevé que los precios se recuperen, quizá no por completo, pero lo que sí que vemos en los futuros es que se está descontando ya que a partir del 2021 los precios vuelven a cifras alrededor de los 40 euros por megavatio hora. También es verdad que en el sistema eléctrico, y es un consenso más o menos a nivel general, hay un punto de equilibrio, es decir, no es sostenible mantener el sistema eléctrico, el mercado eléctrico en la península ibérica y en Europa con precios de 20 y pico euros por megavatio hora. No es sostenible, entonces al final siempre hay un punto de equilibrio al que vuelve. Y es cierto que a medida que se instala más fotovoltaica, lo que se conoce como índice de apuntamiento, que es el precio capturado por la fotovoltaica en las horas de sol, pues bajará. Ahora, históricamente, veníamos por cifras superiores a 1, eso quiere decir que el precio capturado por la fotovoltaica es más alto que la media, porque las horas en las que genera la fotovoltaica son más caras, y quizá esto baje, seguro que va a bajar a medida que se instalan miles de megavatios en el sistema eléctrico ibérico.
Y bueno, ahí estamos viendo cifras diversas, pero más o menos el orden de magnitud puede ser que a 2030, si se cumple el PNIEC, es decir, si instalan 30.000 megavatios más de fotovoltaica, bueno, que es mucho, pues igual estamos en entornos de 0,9. Tampoco es algo catastrófico. Muy bien. El poco apunte que iba a decir yo lo has explicado tú de maravilla, Manuel. Al final, yo creo que bueno, se irá adaptando el sistema eléctrico, el mercado eléctrico, a lo que vamos introduciendo, a esa cantidad de nuevas energías renovables que vamos a introducir en el sistema eléctrico. De hecho, bueno, en muchas conferencias lo decían. Efectivamente, el otro día Carmen Becerril, que era presidenta de OMIEC, también decía que el año que viene, pues alrededor el precio de la energía estará alrededor de los 40-42 euros megavatio hora. O sea que bueno, ahora mismo estamos en un momento coyuntural que rompe un poco las estadísticas que se han ido haciendo en todas las previsiones y demás. Pero bueno, vamos, sigo yo con las preguntas. Aquí Manuel dice, ¿un PPA puede ser con consumos compartidos entre varios consumidores? O bueno, Luis. Sí, el autoconsumo compartido es posible. Nosotros en general no tenemos experiencia y creo que queda algunos aspectos en la regulación técnica de cómo se liquida con la distribuidora, pero bueno, al margen de esto y que se pueda aclarar con normativa que esperamos salga pronto, sí que se podría perfectamente un PPA con un autoconsumo compartido. No veo por qué no. Luis. Sí. Todo lo que se puede hacer en autoconsumo se puede hacer luego en PPA. Es decir, una cosa es la infraestructura física, que si en este caso, como la normativa lo prevé, aunque no es todavía un caso muy desarrollado, el autoconsumo compartido, pues el inversor o el fondo de inversión o la empresa que gestione la instalación podría hacerlo en formato compartido. Sí, claro. Aquí nos pregunta un espectador anónimo y dice, ¿es rentable hacer un PPA con comercializadora en una instalación de 20 kilovatios en cubierta, sin autoconsumo? La primera parte de la pregunta sí que se puede hacer, claro, se puede. O sea, es rentable, pues nosotros no trabajamos en ese rango de potencia, pero entiendo que si hay una empresa que se dedica a eso, pues si sale rentable el autoconsumo, tendría que salir rentable y viable el PPA de ese autoconsumo. Lo de sin autoconsumo no, porque o sea, el PPA en este caso tiene que ser con autoconsumo. Claro. Manuel, ¿algo que...? No, nada más. Bueno, simplemente a nivel general que se fijen mucho en la letra pequeña por si, bueno, a veces se meten cláusulas de permanencia, es decir, mientras dura el PPA yo tengo que ser tu comercializadora sí o sí y no puedes contratar a otra. Pero vamos, al margen de eso, es rentable, pues me imagino que igual que con cualquier otro proveedor. A ver, Manuel, a ver si está, dice Santiago Verda Enche, dice, en el dimensionamiento se plantea que si una empresa trabaja de lunes a viernes, no cubrir la demanda completa y usar los sábados y domingos para compensar y llegar a un consumo próximo a cero. Hago esta cuestión por minimizar, me imagino, la inversión. Si no he entendido mal, quiere decir que si solo se consume de lunes a viernes y el fin de semana no se consume... Sí, entiendo que sí. ¿Qué pasaría? Bueno, pues al final, dependiendo de la configuración, puedes tener configuración sin venta de excedentes a red, con lo cual esa energía la pierdes. Puedes tener configuración con venta de excedentes simplificada, menos de 100 kilovatios nominales. En este caso se hace un cómputo mensual, con lo cual podrías no llegar a perder esa energía que generas sábado y domingo. Y si la instalación es de más de 100 kilovatios, no existe la compensación simplificada y, bueno, pues la venderías al pool. Las baterías a día de hoy todavía no están en precios como para poder que compense instalar baterías para almacenar estos excedentes simplemente por el hecho de almacenarlos durante un tiempo. Está claro. A ver, para Luis, bajo el modelo PPA para financiar proyectos de autoconsumo, ¿se está realizando la actividad de venta de electricidad? ¿El oferente no debería estar registrado como comercializadora? Y en ese caso, los costes regulados asociados al concepto de energía, ATR, y en este caso llamado impuesto al sol, ¿no deberían ser abonados como tal a la compañía distribuidora?
Normalmente el impuesto al sol, mal llamado impuesto al sol, ya se derogó. No sé Sí, si eso tenemos eso no lo mucha suerte. hablamos. Realmente lo que se hace es, a ver, como digo, el alquiler del coste equivalente del kilovatio hora se hace por el alquiler, los que he visto yo por lo menos, para evitar el concepto y posibles discrepancias con el concepto de venta de energía. Lo que se hace es un alquiler o un uso y disfrute de la instalación fotovoltaica. No se vende la energía como venta de energía. No debería estar tasada esa energía porque esa energía no pasa por la red, ni utiliza los recursos de la red, ni la gestiona la red. Pero ahí hay un concepto que está un poco difuso y es esta pregunta que, si no, debería ser una comercializadora la que vendiera esa energía y debería pagar por esos costes. Entonces, lo que se hace es un concepto equivalente del alquiler de la máquina o el del uso y disfrute de la máquina. Muy bien. Manuel dice aquí, en el caso de ofrecer un PPA al cliente, off-taker, ¿cómo, con quién y en qué condiciones se financia por parte de la instaladora la planta de autoconsumo? Bueno, pues eso supongo que cada uno tendrá su solución, ¿no? Independiente. Nosotros, desde OpenG, pues lo hacemos todo nosotros. Internamente con recursos gestionados por OpenG. Muy bien. Claro, perdón, lo que iba a decir, por ejemplo, en el caso de OpenG ellos lo hacen todo y tienen toda la cadena de valor integrada. Nosotros que digamos somos un EPCista de autoconsumo, no. Entonces buscamos a colaboradores, fondos de inversión o inversores que hacen la parte de inversión financiera o financiera técnica, ¿vale? Y nosotros hacemos solo la parte de la ejecución de la instalación llave en mano y la comercialización de esa instalación. Y luego lo que le damos es la solución al cliente de la financiación vía bancaria o financiación, entre comillas, del PPA, con un tercero. Muy bien, aclarado. Aquí te voy a hacer, Luis, dos preguntas, porque la primera es muy rápida. Dice, ¿a partir de qué tamaño de instalación se está ofreciendo los PPAs? Y luego dice Roberto Díaz, dice, Luis, enhorabuena por el negocio. En el último ejemplo de tu presentación, la instalación es de 2,7 megavatios. ¿Habéis incluido el coste por megavatio hora, el efecto de cancelar prematuramente el PPA? La primera, bueno, ahora mismo el tema de los PPAs ha bajado bastante, incluso creo que hay modelos domésticos con comercializadoras y demás. Nosotros que más o menos el nivel de instalación mínima en empresas está alrededor de los 100 kilovatios, pues a partir de 100 kilovatios hacemos modelos de PPA. Yo digo que el tema del COVID ha dado un impulso muy grande a los modelos PPAs para instalaciones pequeñas. Es decir, en empresas pequeñas, medianas, donde normalmente la propiedad es una empresa familiar y normalmente se hace con financiación o con fondos propios incluso, el modelo PPA no encajaba hasta ahora. Evidentemente, pues, por ciertos prejuicios o por temas de desconocimiento. Ahora, en las circunstancias actuales, el modelo PPA se está extendiendo mucho más, incluso bajando al nivel de pyme pequeña. Pero vamos, yo creo que ahora mismo te puede hacer un PPA desde doméstico, pequeño, mediano industrial. No creo que haya un suelo muy bajo de tamaño. Y respecto al segundo, no tiene incluido el coste del efecto de cancelar prematuramente el PPA. O sea, si cancelas prematuramente el PPA, hay unas penalizaciones. Entonces, el coste del megavatio en el ejemplo que he puesto es muy bajo, bastante bajo, muy buen precio, y evidentemente tiene una obligación de permanencia. Si no, no salen los números. Y si el cliente quisiera recomprar la instalación antes de los 15 años previstos, pues evidentemente tiene que pagar un coste o saldría una penalización equivalente. No está incluido. Vale, aquí José Ferrer, Manuel dice, ¿cómo estimar los OPEX asociados a la instalación? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros nos basamos en la experiencia y en datos reales de los seguros, cotizaciones reales de aseguradoras, el coste de operación y mantenimiento preventivo, un coste de mercado y el coste, lo único que sí que tomamos como hipótesis es el coste de mantenimiento correctivo, es decir, pues aquellas reparaciones que requieren sustitución de ciertos materiales, etcétera. Y también nos basamos en la experiencia, como decía antes, pues
pertenecemos a un grupo en ERTIS que tiene más de 13 años de experiencia y ha participado en más de 100.000 megavatios de proyectos fotovoltaicos. Entonces, básicamente nos basamos en eso, en datos históricos y en la experiencia. Datos históricos, datos reales de cotizaciones y en la experiencia. Vale, vamos a ver, aquí tengo una pregunta un poco, a ver por dónde salís. Dice Lorena Quiñones, dice, entiendo claramente el beneficio para el cliente de un PPA, pero para la empresa distribuidora, para la empresa instaladora, ¿qué obtiene a cambio? ¿Una comisión? No, o sea, cada eslabón de la cadena de valor lleva su margen. Es decir, si nosotros fuéramos solo, instalador o EPC, nosotros ya hacemos una instalación y en vez de vendérsela al cliente o vendérsela a un banco, pues se la vendemos a un fondo o al explotador del PPA. Entonces, nosotros tenemos nuestro margen de la construcción de la planta. No es una comisión, es nuestro margen. O sea, yo creo que a lo mejor para el público, para que lo entienda bien, es decir, o sea, una cosa es la instalación física, ¿vale? Que es la instalación. Y luego, ¿cómo se financia? ¿Con qué formato? ¿Quién tiene la propiedad y demás? O digamos viene la parte financiera o jurídica, es además. Entonces, cada uno llevamos, digamos, nuestro margen en cada tramo de la cadena de valor añadido. Sí, efectivamente. Al final son dos cosas diferentes. Por un lado está el EPCista instalador. Quizá nosotros trabajamos con una red y estamos construyendo una red de partners de instaladores con los que trabajar y al final, esto es como todo, ¿no? Esto ya está inventado. Se vende mejor un equipo cuando está financiado que cuando no está financiado. Y en este caso, además, el PPA te da un plus, no solo la parte de la financiación, sino del riesgo de producción, todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, al instalador lo que le aporta es poder hacer su negocio, que es instalar, facilitar la venta de esa instalación al consumidor a través de un PPA y, bueno, como digo, cada uno hace en la cadena de valor aporta su parte. Aquí, Manuel, una pregunta de Fernando del Moral. Dice, buenos días, en relación a cómo se estipula un precio para el PPA on-site, ¿cómo funcionaría cuando el cliente es un consumidor directo? ¿Sería un precio en base a cotizaciones de futuros? ¿Se revisaría cada varios años? ¿En base a cómo va el año en curso o en base a cómo va el año en curso? Gracias. Bueno, un consumidor directo me imagino que se refiere al tipo de suministro que tienen, pues ellos estarán pagando directamente el precio del pool, más los peajes, costes del sistema, todos esos conceptos. Y bueno, aquí básicamente, al igual que si tienes una comercializadora, porque normalmente la tarifa que tienes con la comercializadora dura 1 año, 2 como mucho, pues tenemos que hacer previsiones, trabajamos con esas curvas que comentaba antes de medio y largo plazo de precios del pool, a la que le aplicamos los peajes y la evolución a futuro. Básicamente se construye igual que una tarifa de un consumidor que no sea directo a mercado, lo único que le quitamos es el margen de la comercializadora. Sí, vamos, esta es también insisten aquí el tema de revisar el coste fijo, si ponéis cláusulas de revisión, es un tema que sale en varias preguntas, sí. Vale. Nosotros no, o sea, nosotros damos un precio fijo durante toda la vida útil del PPA, no lo inflactamos respecto al IPC ni respecto a la evolución del pool, lo que queremos es que el cliente tenga visibilidad de lo que va a pagar por su energía eléctrica de aquí a los próximos 10, 15 años. Lo que sí que damos la posibilidad al cliente en algunas ocasiones es de hacer prepagos para poder disminuir ese precio. Puedes hacer un prepago para disminuir la duración del contrato o puedes hacer un prepago para disminuir el precio que pagas por la energía eléctrica. Perfecto. Dice, en el caso del PPA, ¿cómo hacéis para facturar al cliente la energía autoconsumida? Nosotros tenemos un medidor, un contador, y en función de la energía que la instalación genera y el cliente consume, pues
cada X tiempo, normalmente cada mes, hacemos una liquidación y se factura en función de los kilovatios hora multiplicados por el precio. Otra opción es hacer una liquidación cada más tiempo, pero bueno, normalmente es una vez al mes cuando se hacen las liquidaciones. Dice, bueno, me imagino que aquí será la diferencia. Dice, hola, para Manuel, mi pregunta sobre PPA virtual y su comparación con PPA on-site. Me imagino que será diferencias o qué es. Sí, bueno, el virtual es una solución que llamamos off-site cuando la generación está en un punto diferente al de consumo, con lo cual tienes que pasar por la red. Básicamente es una cobertura del precio del pool, simplemente es del precio del pool. En el término energía está el precio del pool y luego están los costes y peajes del sistema, pérdidas en la red, etc. Entonces, normalmente en un consumidor industrial con los que trabajamos nosotros, con tarifas en media tensión, la parte de costes del sistema, es decir, todo lo que no es pool, pues más o menos ronda entre el 30 y el 20% del término energía y el resto es el pool. Con un PPA virtual lo que consigues es que esa parte de precio del pool fijarla mediante un contrato PPA virtual, normalmente es como un contrato por diferencias, en el cual las dos partes fijan un precio. Si el precio está por encima, se hace una liquidación a favor del consumidor y si el precio del pool está por debajo, se hace una liquidación a favor del generador. La diferencia principal es que lo que estás fijando es el precio del pool, no el precio del término de energía. Muy bien. Aquí José Luis Auguer dice, bueno, se disculpa porque entra un poco tarde, dice, veo que los PPA son mucho mejores que el modelo de leasing. Todos son ventajas, pero ¿cuáles son sus inconvenientes frente al leasing o incluso frente a la inversión directa? En la vida, como todo, hay sus cosas buenas, positivas y negativas. Bueno, me remito un poco a la tabla que había puesto antes. Al final, el PPA, como están todos los costes de operación incluidos, como todo el riesgo de producción lo soporta la otra parte, el generador, pues las cuotas son más altas. Me imagino que una empresa en la que tiene un equipo de profesionales que pueden realizar todo el mantenimiento, la operación, pues quizá no les compense en tanta medida y que tenga experiencia en gestionar este tipo de activos fotovoltaicos, quizá no les compense un PPA. El PPA no es la mejor solución para todos los casos y todo el mundo. Es la mejor solución para muchos casos, pero no para todos. Luis. No, yo lo confirmo, sí, exacto, que cada cliente, cada causística tiene una solución, no todas las soluciones son únicas, ¿no? Entonces, bueno, hay casos donde sale mejor una y donde sale mejor otra. La clave es, bueno, estos son temas un poco complejos para el público generalista o para una empresa media donde no es su especialidad la energía y, bueno, requiere un estudio importante de las diferentes opciones que hay en el mercado porque se junta tanto la parte técnica de la instalación, la parte jurídico-financiera, la parte tributaria y, claro, no es tu core business, ¿no? Entonces, bueno, un modelo donde te quitas muchos riesgos y demás es el PPA, porque tú lo que tienes claro es que compras kilovatios a un precio. Toda la parte jurídico-financiera técnica te la quitas de encima. Entonces, yo creo que también es un modelo que va a crecer mucho en España, dada la incertidumbre que se ha creado últimamente, tanto a nivel económico como a nivel de general de incertidumbre económica. Queda claro. A ver, una pregunta de un amigo, Paco Campo, que fue compañero mío en UNEF. Qué bien, qué alegría leerte. Dice, parece que la AEAT pretende cobrar también el IVA de la producción autoconsumida cuando hay venta de excedentes a red de una empresa cuya actividad principal no es la producción de energía. Este IVA, cuando se trata de comunidades de propietarios que declaran sus impuestos por módulos o de ninguna manera no pueden compensar o deducirse ese IVA, ¿sabéis si se está trabajando desde las asociaciones para evitar esta imposición?
A ver, yo creo que aquí están mezclando varios conceptos. A ver, normalmente, bueno, a ver, para hacer venta normalmente hasta 100 kilovatios, yo Puedes utilizo, compensar. puedes compensar la compensación simplificada y evidentemente te quitas toda la problemática o toda la complejidad que tiene la venta de ser productor de energía en España. Entonces, y más para una comunidad de propietarios, o sea, no veo una comunidad de propietarios con una instalación compartida de 1 megavatio en general. Pero bueno, si fuera el caso que una comunidad de propietarios además quiere vender los excedentes como venta de excedentes, efectivamente se tiene que dar de alta como productor de energía, para su representante, facturar el IVA e ingresar el IVA. Y si está en módulos y tal, bueno, yo es que no veo esta posibilidad como razonable, porque en una comunidad de propietarios lo normal, si fuera autoconsumo compartido, es que el 100% fuera casi autoconsumo y muy poco se vertería a red, y en cualquier caso lo más óptimo sería la compensación simplificada. O sea, no sale a cuenta a hacerte productor de energía, y más si encima, como dice, claro, declaran sus impuestos por módulos o de ninguna, bueno, si es de ninguna manera, menos todavía. Además, es que IVA no es que se lo deduzcan, es que por eso digo que cuando tú vendes energía, tú lo que haces es facturar IVA, cuando vendes, lo que tienes que hacer es ingresar el IVA, no deducírtelo. Deducírtelo es cuando es un gasto. Claro, sí, sí, sí. Compensación de excedentes. Es lo mejor, sí. Y además, bueno, depende del tamaño, ¿no?, de la comunidad de vecinos, pero una instalación de 100 kilovatios yo creo que... Bueno, luego cuando nos metamos ya en el autoconsumo compartido, este dinámico, que a lo mejor pues si tú tienes más pero espacio, fíjate, puedes ahí, aprovecharlo. sí, pero fíjate, si es un autoconsumo compartido, como tú bien dices, con coeficientes dinámicos, mucho más grande de 100 kilovatios, que imagínate, no sé, pues fuera un residencial de 1000 casas, por ejemplo. La probabilidad de que entre todos consuman el 100% es más alta, porque se subdivide a su vez mucho el autoconsumo, el porcentaje de autoconsumo sería muy alto. Entonces, no te sale a cuenta a fecha de hoy en España para unos cuantos kilovatios de alta como productor. O sea, yo no lo veo. De momento, yo también creo que la compensación Autoconsumo hasta 100, compartido, sí, compensación. sí. Compensación. Manuel, dice Rubén Valiente, ¿en el PPA on-site hay que pagar el impuesto de generación? En el PPA on-site no hay que pagar el impuesto de generación. O sea, en todo caso, lo tendría que pagar la contraparte. En este caso, nosotros OpenG. Nosotros, al final, lo que estamos haciendo es un contrato de arrendamiento en el cual se paga una cuota en función de los kilovatios hora. ¿Vale? No es una venta pura y física de energía. Y en cualquier caso, creo, y esto creo que lo hemos, si no recuerdo mal, creo que lo hemos preguntado en las diferentes asociaciones e incluso la CNMC, y creo que no lo tienen claro ni ellos. Eso es cierto. Aquí una pregunta que hace Marcos Frigolet Medina, que también se comenta mucho, dice, ¿cómo plantearían la financiación en el caso en el que el autoconsumidor esté en régimen de alquiler o en el caso de que sea el propietario, el que tenga la nave industrial, el que quiera sacarle algo de rendimiento a las cubiertas? Vale. Si el inmueble está en alquiler, la primera cuestión que tiene que plantearse es si realmente el autoconsumo le encaja. Si no es un alquiler a muy largo plazo, pues el autoconsumo lamentablemente no es para ti. En general, en el caso de que tengas un alquiler a muy largo plazo, te puedes plantear el autoconsumo y la financiación volvemos a lo mismo. El autoconsumo con financiación convencional, leasing, renting, préstamo, va contra el recurso del cliente. O sea, se lo van a dar en función de la solvencia del cliente. Independientemente de que, bueno, si el inmueble está en propiedad y pagado, por así decirlo, pues cuanto más solvente sea el cliente, mejor para que le den esa financiación y demás. Entonces, no va vinculada estrictamente la financiación al régimen de propiedad del inmueble. Va vinculada a la solvencia, a la capacidad de repago del cliente. En el caso que sea el propietario de la nave industrial que quiere sacar algo de rendimiento de las cubiertas, si yo soy propietario y alquilo un inmueble con un autoconsumo arriba, podría cobrar, por un lado, la parte, digamos, del alquiler del inmueble, y si encaja la producción del autoconsumo con el consumo del cliente y se pacta un precio,
ese cliente podría disfrutar de ese autoconsumo arriba y pagar por los kilovatios consumidos, sí, no hay ningún problema. ¿Y cómo lo financiaría ese propietario? Pues igual lo puede financiar en función de su calidad crediticia, con leasing, con renting, independientemente de que el inmueble esté en propiedad o no. En un banco siempre va a haber mejor que sea en propiedad del inmueble, pero bueno, volvemos a lo mismo, depende. Tu balance son 100 millones de euros y vas a poner una instalación fotovoltaica de 300.000 euros y tienes flujos de caja suficientes, pues no vas a tener ningún problema para financiar esa instalación. Todo va a depender, como siempre, de tu calidad crediticia. Clarísimo. Sí, yo por añadir un comentario que me parece muy interesante, tenemos algún caso en aquellos propietarios de inmuebles, ya sean que tengan un inmueble o varios, o que sean grandes propietarios de inmuebles, me parece una opción muy interesante para fidelizar a su inquilino. Poder ofrecer una energía barata, limpia, etcétera, etcétera, mejora su imagen. Me parece una opción interesante para fidelizar. Sí, desde luego, sí que lo es. Vamos, son temas que siempre se están planteando también. Nosotros participamos en algunos proyectos europeos y esto siempre se comenta. Si yo tengo la nave, pero lo quiero alquilar, o es un edificio con oficinas, a ver cómo lo organizamos, vamos, es un tema que siempre sale encima de la mesa. Seguimos otra pregunta, dice Rafael Labra Medina. Dice que vive en Gran Canaria y bueno, disponen de terrenos rústicos en Fuerteventura y una de las posibilidades es que están analizando y viendo es destinar estos terrenos a una planta fotovoltaica. ¿El planteamiento y estudio lo desarrollarían ustedes para ver la factibilidad? Y vemos que, bueno, que seguramente la mejor solución sería un PPA. Bueno, nosotros no hacemos huertos, o sea, nacimos en cubierta y de momento solo sabemos hacer cubiertas. No sé, Manuel, ¿tú cómo lo ves? Nosotros sí hacemos plantas en suelo, por todo el tema de las soluciones off-site. No entiendo muy bien el planteamiento, entiendo que es una persona que tiene un terreno y que se está planteando como inversión hacer una planta fotovoltaica. Nosotros sí podemos hacer ese estudio. Lo que no entiendo yo muy bien es la última pregunta, lo del PPA. Tenemos alguna ocasión en la que algún consumidor, quizá va por ahí, no tiene espacio en la cubierta y, bueno, quizá pueda hacer una instalación fotovoltaica en vez de en cubierta en un terreno al lado, que sea una solución on-site, que funcionaría igual, solo que la planta está en terreno en vez de en cubierta, o que directamente tenga un terreno en otra parte y se haga un PPA virtual consigo mismo, si realmente tiene el consumo. Si no tiene el consumo, pues bueno, encontrar un PPA no es fácil y desde luego para plantas medianas o pequeñas lo veo bastante complicado. A ver si soy capaz de pronunciar bien el nombre de este participante que os hace una pregunta. Dice, Erwan de Klosmadeuk, dice, ¿cómo haríais un PPA indexado al pool? PPA indexado. Bueno, todos nuestros indexar al pool quiere decir que si el pool sube, el PPA sube y si el pool baja, el PPA baja, entiendo. Entiendo yo también que sí, pero bueno, yo creo que más o menos habéis comentado. Bueno, una de los objetivos del PPA precisamente es evitar la volatilidad. Claro. Entonces, hombre, podrías llegar a indexarlo ligeramente en su totalidad con un cap y un floor. Nosotros no lo hacemos, la verdad. Nosotros damos un precio fijo en los PPAs on-site, al menos, un precio fijo de energía durante toda la vida útil del contrato. Yo también, la filosofía del autoconsumo y la filosofía de los PPAs es desvincular una parte de tu consumo del mercado del pool, del mercado que va una parte vinculada al mercado de los fósiles y linealizarte una parte de tu consumo energético. Hacer un PPA totalmente indexado al pool, pues no sé si tendría mucho sentido. Para eso ya una comercializadora te hace un descuento vinculado al pool. Bueno, si le queremos llamar PPA, pues bueno, bien. Pues no es en general la filosofía. Aquí ya nos estamos pasando como 10 minutos de la hora que teníamos estimada. Sí que quedan algunas preguntas. Haré un par de ellas más y ya
ya para no cansar a los participantes, en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta que penséis que necesitáis responder, tanto en ambas presentaciones, tanto la de Luis como la de Manuel, estaban sus correos, a mí también me podréis enviarla. Yo, vamos, si sé la contesto, si no se la reboto a Luis o Manuel. Y ya cerraríamos este interesante webinar. Dice aquí, que yo creo que parece que no le ha quedado muy claro, dice Rubén Valiente, dice, en los casos mostrados la energía autoconsumida no cubriría toda la demanda del cliente. En este caso, el cliente necesita 2 contratos, un contrato de adquisición de energía con la comercializadora y un segundo, un contrato de PPA on-site. Bueno, hay varias modalidades. Efectivamente, la fotovoltaica no cubre ni mucho menos el 100% de la demanda, cubre un porcentaje de la demanda que en función de la tipología del consumo será más alto o más bajo, cubre sobre todo el diurno. En el ejemplo que he puesto yo antes, por ejemplo, de la industria de plásticos, se trabaja 24 horas, pues obviamente solo cubre las horas diurnas. Si hiciéramos un PPA, efectivamente tendríamos un contrato con la empresa del PPA que nos daría esa parte de la energía. Luego hay empresas de PPA que además son comercializadoras eléctricas y nos dan un servicio 24 horas donde nos cobran o nos facturan una parte de la energía vinculada a la instalación y otra viene de la red y nos dan un servicio 24 horas. Y otras que no, tú puedes tener con un contrato con la empresa de PPA y un contrato con tu comercializador habitual, lo que tú quieras, y tienes 2 tipos de suministros, por así decirlo. Perfecto. Aquí, bueno, aquí Manuel dice aquí, en el caso de tener alguna instalación en México, ¿qué previsiones se están tomando con base a las nuevas políticas hacia las renovables? Como tú ya tienes experiencia en este país, en México, y he visto que... Hace ya años no tenemos nada en México a nivel OpenG. A nivel Enertis sí que hay oficina y se trabajan proyectos en México. Pero por mi experiencia personal, cuando yo dejé de trabajar en México, el gobierno era otro. Es cierto que este gobierno genera mucha incertidumbre, pero la verdad que no le puedo dar mucho detalle. Aquí también habla que si en vuestros estudios tenéis en cuenta, pues que también se comenta mucho el tema de bonificación en el IBI en muchos ayuntamientos, que ahorro representaría esto en los proyectos. Me ha gustado mucho que digan las bonificaciones o deducciones fiscales en lugar de subvenciones a fondo perdido, que estamos totalmente en contra, ¿verdad? Entonces, que si lo tenéis en cuenta. Sí, por ejemplo, en el caso de Madrid Capital, donde la bonificación del IBI es sustancial, más que para la financiación se tiene para el conjunto del modelo. O sea, en el modelo tú tienes costes, como es mantenimiento seguro, intereses, y tienes ahorros, que puede ser la bonificación del IBI, el ahorro del término fijo o algún tipo de bonificación fiscal. Entonces, sumas y restas todo en el modelo financiero y lo metes en la batidora y sale. Sí, efectivamente, eso no va a influir en las condiciones del PPA desde el punto de vista de la contraparte, es decir, por ejemplo, nuestro de OpenG, pero el cliente sí que lo tiene que tener en cuenta. Si tiene una bonificación fiscal en el IBI, pues durante, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid 3 años de un porcentaje de la inversión, pues esos 3 años, aparte de los ahorros que le generan el PPA, pues tendrá ese ahorro adicional de la bonificación del IBI. Sí, sí. A ver, Jorge Murillo Sánchez dice, para Manuel, dice, de no tener en cuenta el coste de oportunidad, el PPA on-site de OpenG tendría una dudosa rentabilidad. ¿Cómo se justifica el cálculo del coste de oportunidad? Bueno, el coste de oportunidad es un concepto que aplica a todo, no solo al PPA de OpenG y no solo al PPA. Si tú comparas una inversión con otra, pues, tu capital al final... la gente normalmente a su capital le quiere sacar un rendimiento, sobre todo cuando estamos hablando de una empresa que es el tipo de cliente con el que trabajamos nosotros. Las empresas no tienen capital ocioso en la cuenta del banco por tenerlo, ¿no? Entonces, al final, si tú consigues una deuda que te cubre un menor porcentaje de la inversión total, es decir, tu inversión inicial en equity es más alta que la de otra opción, llámese PPA, llámese otra opción de financiación X, pues ese capital que tienes que invertir inicialmente adicional, pues normalmente, y para las empresas, que es lo que en el mundo financiero se conoce como WACC, pues tiene un coste, porque si no sería capital que lo dedicas a otra cosa, por ejemplo, a tu core business. Y en función de cada negocio, pues le exiges a ese capital una rentabilidad determinada, con lo cual
si lo estás poniendo en la instalación fotovoltaica, lo estás dejando de poner en otro sitio. Y ya sí que es la última, porque es un tema que a mí me gusta mucho. A ver, ¿en las financiaciones se incluyen algún apartado del reciclado de una instalación al final de su vida? No. Sí, decía, perdón, que no es en la financiación, sería en el modelo. En el modelo, a ver, depende del cliente y del explotador. En los modelos en general no se tiene en cuenta el reciclado porque es difícil estimar a fecha de hoy, se puede poner una partida alzada. En proyectos más complejos o más grandes, sí que a veces he visto que se prevén partidas para el desmantelamiento y el reciclaje de la instalación porque son cubiertas alquiladas o grandes centros logísticos de terceros. Entonces es como, bueno, yo te alquilo la cubierta o tú haces esa explotación durante 30 años, pero cuando termines te la llevas, no me la dejas a mí después de 30 años, que en parte es normal. ¿Cuánto va a costar eso dentro de 30 años? Pues no es fácil estimarlo, pero sí que he visto que en algunos se hacen previsiones, pero se hacen en el modelo financiero, no en la financiación. Clarísimo. Pues nada, damos hasta aquí por finalizada. Todavía quedan algunas preguntas más. Veo aquí a alguien de Argentina y demás, pero ya la verdad es que nos hemos pasado casi 20 minutos. Muchas gracias a todos los participantes por vuestra presencia. Que sepáis que hemos tenido hasta 200, casi 300 participantes y me encanta decir esto, se han conectado desde A Coruña, México, Argentina, Aragón, Toledo, Madrid, Villanueva de la Serena, Salamanca, Vic, en Barcelona, Palencia, Denia, Sabadell, con abogados, asesores fiscales, consultoras, mucha empresa conocida del sector, un asesor del grupo internacional para sus inversiones en energías renovables en España. Y la verdad es que agradeceros, Luis y Manuel, por vuestro tiempo, nos habéis dejado clarísimo las diferencias entre las distintas posibilidades de modelos de financiación, el potencial de los PPAs, siempre que hay que analizar cada caso y ver cuál es lo mejor para cada cliente según su idiosincrasia, etcétera. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición. Los que quedan pendientes de las preguntas, libremente os podéis poner en contacto tanto con Manuel como con Luis. Y muchísimas gracias una vez más. Y espero que sigamos viéndonos y cuidaros a todos los participantes. Hasta la próxima. Hasta luego.